Alguien, estoy acá, mi colaborador Vico, que me ayuda bastante y bien en el trabajo que realizamos ad honorem en el Mercosur, pero que lo realizamos con todo cariño, porque creemos realmente en la integración, creemos en que el destino de la Argentina se va a engrandecer y se va a ampliar su horizonte en la integración. No pensamos que la Argentina se desdibuja en la integración, sino que se proyecta. Es un concepto para hablarlo, para profundizarlo, cuando ustedes quieran. Siempre estamos dispuestos a profundizar temas de capacitación, temas de formación de dirigentes, temas de dilucidación de caminos, porque hoy lo que le pasa a la Argentina, él estaba diciendo, por ejemplo, Daniel Vico, con todo respeto le digo, un concepto muy pesimista. Yo le dije, no, así no se puede plantear la política, pero eso también demuestra que hay una exigencia de que esclarezcamos, de que hablemos, de que interactuemos, de que pensemos juntos cómo es esta situación que vive el país, la región y el mundo, porque no es la Argentina la que está en crisis, eso también se lo quiero decir. No es la Argentina la que está en crisis, la crisis está en el mundo entero. Algunos más golpeando, más impactando, más conmoviendo, pero en otros países con menos intensidad, pero todo el mundo vive una crisis. Europa vive una crisis. En África ni hablemos la crisis que vive, que todavía no ha logrado superar el estadio de una administración mínima para el bien común, y es todo corrupción y es todo bandidaje encaramado en los países, ese mosaico de países que es el África, que es algo aberrante lo que han hecho los colonialismos que operaron en África cuando se fueron en la década del 60 y dejaron fragmentado el territorio para poder seguir dominándolo. Lo que pasa en América Latina es terrible en general, salvo algunas pequeñas ínsulas digamos, de cierta prosperidad relativa. El resto, miren lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en nuestro país. Yo que vengo del Uruguay que voy todos los meses, les puedo decir que el Uruguay, que parece país pacífico, que parece un país tranquilo, un país modelo, bueno, desde el septiembre del 17 a la fecha se volaron 70 cajeros automáticos en Montevideo solamente. 70 cajeros automáticos. No sé si se dan una idea de qué significa que por lo menos 3 por mes o 4 por mes se han volado cajeros automáticos. No es un robo rapiña, es volar cajeros automáticos. Tiene el índice de homicidios más grande después de San Pablo en toda América del Sur, superior largamente a Buenos Aires, que nos flagela la inseguridad, la violencia que hay. Bueno, ellos tienen más y es Montevideo. Quiere decir que la crisis es terrible, que lo que está pasando en toda Nuestra-América, en el mundo en general. Es una crisis que tiene que ver con varios factores. En síntesis, para no alargar, nosotros lo que proponemos son 3 o 4 cosas. En primer lugar, nosotros proponemos unir a los argentinos. Parece naif, parece ingenuo decir que proponemos unir a los argentinos. Y lo proponemos en serio porque estamos convencidos que unir a los argentinos es una estrategia que hace a los intereses fundamentales de los argentinos. Porque divididos los argentinos vamos a tener menos chances de superar la grave crisis que tenemos. Ahora, ¿cómo se hace para unir a los argentinos? Bueno, es una idea que tiene que ver con la transversalidad del diálogo. Nosotros tenemos que dialogar con todo el mundo de la Argentina y también con todo el mundo de afuera, entre paréntesis. Ahora,
ese diálogo tiene un límite, un solo límite, que es la corrupción. El que no es corrupto dialoga con nosotros, así tenga la camiseta que tenga. ¿Está claro? El que no es corrupto y está en las antípodas presuntamente de nuestra posición, dialogamos con él. Pero a lo mejor el corrupto que está muy cerca nuestro, no dialogamos con él, no queremos hacer un proyecto con él. El proyecto lo queremos hacer con los honestos. Y el proyecto lo queremos hacer con los que apuesten a la grandeza de la nación argentina. Un término que está muy abandonado y que no lo podemos de ninguna manera dejar abandonado un minuto más. Porque hay un concepto básico, y es que nadie puede ser feliz y realizarse en un país que es colonizado, o que es un país dependiente, o que es un país que no tiene un camino propio. Es el país que se encamina el que nos permite encaminarnos a cada uno. Estamos supeditados, vinculados indisolublemente con el destino de nuestro país. Entonces, ese concepto de la grandeza del país hay que plantearlo. Yo tenía, para leerlo, no lo voy a leer, hay mucho bullicio, pero el canciller designado, el ministro de Relaciones Exteriores designado por Bolsonaro en Brasil, dijo prácticamente eso. Yo apuesto y voy a trabajar por la grandeza del Brasil. Un Brasil grande es mi objetivo. Bueno, acá ¿quién lo dice eso? Lo decimos nosotros. Nadie más lo dice. Bueno, este es un planteo básico, una fuerza esencial que plantea el movimiento político unido. La grandeza de la Argentina. Y la grandeza de la Argentina incluye que queremos que esa grandeza la compartamos con los países vecinos, con los que debemos reintegrarnos. Y el verbo reintegrar, no integrarnos, tiene un significado, porque estuvimos integrados cuando nacimos y nos desintegramos y ahora hay que reintegrarse. A diferencia de lo que pasó en Europa, que Europa sí se tuvo que integrar porque nació desintegrada. Nosotros increíblemente nacimos integrados y nos desintegramos y ahora hay que reintegrarse. Y el otro punto fundamental es que la Argentina tiene recursos. Aún hoy que hay un enorme déficit y que hay un enorme desbalance en las cuentas del fisco, hay un 75% del presupuesto que se dedica a planes sociales. Bueno, nosotros exigimos y planteamos como una cuestión esencial que todo beneficiario de un plan social tenga entrenamiento para trabajar. Me dirán, no hay trabajo. Menos va a haber trabajo si no hay entrenamiento para prepararse para el trabajo. Preparado para el trabajo va a haber más cercanía con la posibilidad de trabajar que sin preparación para el trabajo, donde la lejanía del trabajo es aún mayor. No sé si está claro. Son conceptos básicos que nosotros planteamos, porque la Argentina de la cultura del trabajo va camino derechito a la grandeza y a la recuperación. La Argentina sin trabajo y sin cultura del trabajo no tiene destino, ningún destino. No hay magia para una Argentina sin cultura del trabajo. Es imposible una Argentina que con un futuro mínimamente vivible y de ensueño, ni hablar de ensueño, sin trabajar. Trabajar es la clave para la Argentina del futuro. Bueno, eso es unir. Y en cuanto a qué vamos a hacer nosotros, desde el punto de vista político-electoral, depende de todos nosotros, las conversaciones que hagamos, pero a partir de tener un partido claro, con una identidad definida, bien marcada,
y con un partido robusto. Por eso los invito a que incorporemos gente, que sumemos dirigentes. Acá está Victorio Bardaro, que es un hombre, un joven, en definitiva, que se ha incorporado recientemente de la zona norte del Gran Buenos Aires, que le he pedido hoy, justamente hablando, que formemos una fundación para pensar las políticas, pero también para reunir dirigencia, formar dirigencia para el futuro inmediato que se viene. Nosotros somos partidos del futuro. Por eso yo me acuerdo del doctor Frondizi, una vez que le invitamos a una charla de nuestro partido, a una cena, y me sorprendió cuando dijo: el Frondizi, presidente de la República, del 58 al 62, que lo juzgue la historia. Ahora estamos ante Arturo Frondizi, modelo de ese año. No me acuerdo si era el año 98, 97. Es decir, hay que dejar el pasado. El pasado sirve como antecedente, sirve como basamento, sirve como sustento. Pero nosotros estamos pensando en el futuro. No sé si tenemos 5, 10, 15 años por delante, los que tengamos, pero el partido y el país tienen muchísimos años por delante. Y nosotros tenemos que trabajar para eso. Le agradezco también a Jorge Brugnoli, un defensor de la vida y de la familia, porque acá hay otro tema fundamental que quiero dejar planteado. Nosotros apostamos a que la recuperación de la Argentina también tiene que ver con la afirmación de conceptos básicos como la defensa de la vida y de la familia. No estamos hablando de nada nuevo, ni nada estrambótico, ni nada raro. Estamos hablando de algo muy básico, muy esencial. Familia, vida y familia. Primer derecho humano, el derecho a la vida. Primera célula de la sociedad, la familia. Si no hay vida garantizada y no hay familia asegurada, robusta, fortalecida, muy difícilmente vamos a tener paz social, vamos a tener seguridad, vamos a tener todo lo que anhelamos, porque ahí está el origen del tema. Además, la familia es la primera escuela. Entonces, si tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de familia, porque la escuela es la que sigue a la familia como primera escuela. Faltando la primera escuela, la segunda escuela, lleva a la de fracasar. Y la seguridad, si no hay una contención familiar, y se produce esa fractura que significa que el chico no sabe cuál es su rumbo, va por la droga, va por el crimen y termina en lo que ya sabemos. Y eso es lo que nos está castigando. Entonces, todos estos son conceptos y muchos más que están en nuestra página. Porque algunas veces Mario Vilera, que es un gran amigo y colaborador del partido acá en la capital, por ahí nos dice, faltan algunas definiciones porque él tiene ese anhelo. Y yo muchas veces le digo, mirá, las definiciones están, lo que pasa es que en todo caso hay que sintetizarlas, con lo que estamos tratando de hacer en este momento, con 2 o 3 ideas fuerzas para batallar con ellos. Les agradezco mucho. Ahora me invitaron justamente dentro de un rato, me vine a buscar para ir a un canal para hablar del tema de los atentados que hubo y toda la violencia y las amenazas, etc. Que eso es a lo que le interesa a los periodistas. Bueno, a nosotros nos interesa aprovechar para darle alguna respuesta por un medio televisivo. Les quiero agradecer inmensamente la presencia y por supuesto que estamos abiertos a que cada uno haga su aporte, su protagonismo, su participación. Todos tenemos que tener un lugar acá y ahora el 19, si vamos por un lado o por el otro, me refiero
vamos por el frente, por la vida y la familia, o vamos con un acuerdo tradicional, digamos, de tipo electoral, siempre es poniendo en la mira que los dirigentes, mujeres y varones del partido, tengan su lugar y protagonismo en las listas locales, provinciales y nacionales. Y algo insinuó Laura, que si se dan las condiciones, no vamos a gambetearle la responsabilidad a alguna candidatura mayor, sobre todo en una situación como la que vive la Argentina, que está reclamando algo distinto, porque el 60% de los argentinos, preguntados en serio sobre para que den una respuesta clara, dice: si hubiera algo superador, yo estoy ahí. El 60%. Ahora, si no le presentan una propuesta superadora, se queda con lo que hay, a regañadientes, y maldiciendo, y disconforme, con gran pesimismo sobre el futuro. Por lo tanto, es un desafío también de darle la oportunidad de que haya una propuesta superadora, pero eso es palabra mayor. Bueno, en eso estamos trabajando para ver si se puede abrir ese camino. Bueno, muchas gracias.